Sueños en la ciudad. Luisa, una joven de 25 años, se encontraba parada en un rincón abarrotado de gente, mirando hacia el infinito de edificios altos y luces brillantes. Desde su llegada a la gran metrópolis, se había sentido abrumada. Había dejado atrás su tranquilo pueblo en busca de una vida más grande, inspirada por relatos de éxito y promesas de oportunidades inimaginables. El primer mes fue difícil. El ruido constante, la rapidez de la gente y la falta de espacios verdes la hacían añorar su hogar. Pero Luisa no había venido a rendirse, había venido a luchar por sus sueños. Consiguió un trabajo en una pequeña cafetería, donde comenzó a conocer a las almas que habitaban la ciudad. Cada cliente tenía su historia, cada uno llevaba consigo sueños, miedos y esperanzas. Fue en esos breves encuentros donde Luisa empezó a entender la esencia de la ciudad. Una tarde, mientras servía café, conoció a Alejandro, un joven escritor con un espíritu inquieto. Compartieron historias y pronto se dieron cuenta de que tenían algo en común. Ambos buscaban inspiración en la jungla de concreto. Juntos decidieron explorar cada rincón de la ciudad. Visitaban antiguos teatros, parques escondidos entre edificios y azoteas desde donde se podía tocar el cielo. Cada lugar les ofrecía una nueva perspectiva, una nueva historia que contar. Con el tiempo Luisa comenzó a ver la ciudad con otros ojos. Ya no era un lugar abrumador, sino un lienzo en blanco listo para ser pintado. Las luces ya no la cegaban, sino que iluminaban sus sueños. Los ruidos se convirtieron en melodías que la inspiraban a seguir adelante. Alejandro, por su parte, encontró en Luisa la musa que tanto había buscado. Juntos escribieron relatos sobre la vida en la ciudad, sobre las esperanzas rotas y las ilusiones reencontradas. Sus historias se volvieron populares y pronto fueron invitados a compartir su visión en diferentes plataformas. A pesar del éxito, nunca olvidaron la esencia de su viaje. Para ellos la ciudad no era un destino, sino un camino lleno de posibilidades. Los años pasaron y ambos decidieron abrir una librería-cafetería. Un lugar donde la gente pudiera encontrar refugio, inspiración y, sobre todo, sueños. Un rincón donde las historias cobraban vida y donde cada cliente podía dejar una parte de sí mismo. Y así, en medio del caos y la rapidez de la metrópolis, Luisa y Alejandro encontraron un hogar. No era el lugar, sino las personas y las experiencias compartidas lo que les daba sentido a sus vidas. Encontraron que al final del día, la ciudad era simplemente un reflejo de sus habitantes, un cúmulo de sueños esperando ser descubiertos. Los zapatos voladores. Era una mañana tranquila en la vieja tienda de reparación de calzado de don Ernesto. Con más de 50 años en el negocio, había visto y arreglado todo tipo de zapatos. Pero esa mañana, algo inusual sucedería. Mientras limpiaba un viejo par de botas, una figura encorvada entró a la tienda. Sostenía una caja de zapatos, envuelta en una tela dorada y atada con un cordón de terciopelo rojo. Don Ernesto levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de una anciana con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática. Sin decir una palabra, colocó la caja en el mostrador y desató el cordón. Al abrirla, don Ernesto vio un par de zapatos que jamás había visto antes. Eran de cuero brillante, de un color plateado que parecía cambiar de tonalidad con cada movimiento. La anciana rompió el silencio,
necesitan ser reparados, pero ten cuidado, son muy especiales. Don Ernesto, intrigado, tomó los zapatos y notó que tenían unas alas diminutas en los talones. Pensó que era simplemente un diseño peculiar. Sin embargo, al sostenerlos, sintió una energía inusual emanando de ellos. La anciana dejó la tienda después de darle instrucciones específicas de no usarlos y de no dejar que nadie más los viera. Pero la curiosidad de don Ernesto era más fuerte. Una vez solo, decidió probárselos. Al atarse los cordones, sintió un hormigueo en los pies. De repente comenzó a flotar. Los zapatos realmente volaban. Se sintió como un niño volando por encima de su tienda, sobre los tejados y más allá. La ciudad se veía diferente desde arriba, y don Ernesto se sintió libre como nunca antes. Pasadas unas horas, regresó a la tienda y dejó los zapatos en su lugar. Sabía que no debía haberlos usado, pero la tentación había sido demasiado grande. La anciana regresó al día siguiente. Sin necesidad de palabras, ella supo lo que había ocurrido. Sin embargo, no mostró enojo, solo una sonrisa triste. Le explicó que los zapatos pertenecían a su difunto esposo, un inventor que había creado esos zapatos para volar juntos. Pero con su partida, ella ya no quería volar sola. Don Ernesto, sintiéndose culpable, le ofreció disculpas, prometiendo nunca volver a usarlos. La anciana, con una sonrisa, le dijo que era libre de volar con ellos siempre y cuando los usara para hacer el bien. Agradecido, don Ernesto comenzó a usar los zapatos para ayudar en la comunidad, rescatando gatos atrapados, ayudando en construcciones altas o simplemente entregando paquetes rápidamente. Con el tiempo, la leyenda de El Zapatero Volador se extendió por la ciudad. Y aunque muchos no creían, aquellos que habían sido ayudados por don Ernesto sabían la verdad. Los años pasaron y un día, los zapatos volvieron a su lugar original en la tienda. Don Ernesto había decidido que era hora de dejar que otro disfrutara de la magia. Y así, en una esquina de una vieja tienda, esperaban silenciosamente su próxima aventura. El árbol que habla. Cada vez que Lucía pasaba por el bosque de camino a la escuela, sentía una atracción inexplicable hacia un viejo roble que se alzaba majestuoso entre los demás árboles. A diferencia de los demás, este tenía un tronco más ancho y sus hojas eran de un verde más intenso. Un día, después de una fuerte tormenta, Lucía decidió acercarse al roble para refugiarse de la lluvia que todavía caía suavemente. Al apoyar su espalda contra el tronco, oyó una voz profunda y calmada: «Parece que el clima no está de tu lado hoy». Lucía, sorprendida, miró a su alrededor buscando el origen de la voz, pero no había nadie. «¿Quién ha hablado?», preguntó, aún desconcertada. «Soy yo, el roble al que has decidido visitar», respondió la misma voz. Lucía, asombrada, tocó el tronco del árbol, sintiendo una cálida energía emanando de él. «¿Cómo es posible que hables?», preguntó con incredulidad. «He estado aquí por más de 300 años, observando, escuchando y aprendiendo. Con el tiempo la naturaleza me otorgó el don de la palabra para compartir la sabiduría que he acumulado», explicó el árbol. A partir de ese día, Lucía visitó al roble todos los días después de la escuela. Escuchaba atentamente mientras el árbol le contaba historias de antiguos viajeros, amores perdidos y épocas pasadas.
Le habló de la importancia de la naturaleza, del respeto hacia todos los seres vivos y de la conexión que todos compartimos. Meses después, Lucía compartió su secreto con su mejor amigo, Tomás. Al principio él no le creyó, pero después de visitar el árbol y escucharlo hablar, se convirtió en otro oyente fiel. La noticia se extendió y pronto muchos aldeanos visitaban el bosque, no solo para escuchar al roble, sino también para buscar consejo. El árbol se convirtió en un símbolo de sabiduría y guía para la comunidad. Con el paso de los años, Lucía y Tomás crecieron, pero su conexión con el roble se mantuvo. Ambos se convirtieron en defensores del medio ambiente y fundaron una organización para proteger el bosque y su biodiversidad. Una noche Lucía, ya anciana, visitó al roble por última vez. «Siempre estarás en mi corazón», le dijo con lágrimas en los ojos. El roble con su voz serena, respondió, «Y tú en el mío, querida amiga». Con el tiempo el roble dejó de hablar, pero su legado perduró. Generaciones siguieron visitando el bosque, transmitiendo las enseñanzas del árbol y asegurándose de que su memoria y su mensaje se mantuvieran vivos. La conexión entre el ser humano y la naturaleza se fortaleció, y el bosque floreció como nunca antes. El Museo Nocturno. Cada luna llena, los habitantes de la pequeña ciudad de Almerís evitaban acercarse al antiguo museo situado en la cima de la colina. Se decía que durante esas noches el museo cobraba vida. Carlos, un joven periodista, llegó a la ciudad con el objetivo de desentrañar el misterio detrás de estos rumores. Desde pequeño, le encantaban las historias de misterio y este enigma del museo nocturno le parecía la oportunidad perfecta para una gran historia. La primera noche de luna llena, Carlos se armó de valor, tomó su grabadora y una linterna, y se dirigió al museo. A medida que ascendía la colina, un viento frío le erizaba la piel y los árboles susurraban como si le advirtieran del peligro. Al llegar a la entrada, notó que la puerta del museo, normalmente cerrada con candado, estaba entreabierta. Empujó la pesada puerta y entró. Las salas estaban oscuras, pero pronto notó que no estaba solo. Las estatuas de mármol, que representaban figuras históricas, parecían moverse ligeramente. Los retratos en las paredes parpadeaban y sus ojos seguían cada movimiento de Carlos. Carlos encendió su grabadora y comenzó a documentar todo. En la sala de artefactos antiguos, observó cómo un antiguo reloj de arena comenzó a funcionar por sí solo, sus granos cayendo lentamente mientras un aroma antiguo llenaba el aire. Pero fue en la sala de historia natural donde el verdadero espectáculo comenzó. Los animales disecados salían de sus vitrinas y se movían como si estuvieran vivos. Un lobo aullaba a la luna, un oso pardo buscaba comida y las aves volaban libremente. Carlos, asombrado, siguió avanzando y llegó a una sala que no recordaba haber visto en sus visitas diurnas al museo. En su centro había un libro grande y antiguo. Lo abrió y comenzó a leer. El libro hablaba de una maldición que se había lanzado al museo hace siglos, condenando a todos los objetos y seres dentro de él a revivir durante la luna llena. Sintiendo una responsabilidad, Carlos decidió intentar romper la maldición. Siguiendo las indicaciones del libro, recitó un antiguo conjuro justo cuando la luna estaba en su punto más alto. Un viento fuerte sopló, las luces titilaron y luego todo volvió a la normalidad. Las estatuas volvieron a ser de mármol,
Los retratos permanecieron estáticos y los animales regresaron a sus vitrinas. Carlos salió del museo, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Había liberado al museo de su maldición. Al amanecer, los habitantes de la ciudad encontraron el museo renovado y brillante sin rastro de los extraños sucesos de la noche. Carlos escribió su experiencia y la historia se publicó en el periódico más grande del país. Pero en lugar de revelar el misterio, dejó ciertos detalles a la imaginación, permitiendo que la leyenda del Museo Nocturno de Almeriz continuara, aunque ahora sin maldición.